El bosque septentrional es un lugar donde se reúne el poder de la naturaleza. Durante la luna llena se puede observar aquí un fenómeno poco común. Pequeñas luces que parecen luciérnagas se despiertan bajo la luz de la luna y la nieve. Una niña de pelo oscuro paseaba por el bosque y se dio cuenta de que había ido demasiado lejos. Si una de estas luces es tocada por alguien por cuyas venas corre sangre de bruja, aparecerá su guardián. A la muchacha le pareció que todas las luciérnagas se reunían en un mismo lugar. Vio un enorme vórtice de luz en el que parecía verse la cara de alguien. De este vórtice de luz saltó hacia la niña un gato negro que la vio como descendiente de una bruja y le dijo que por fin lo había encontrado. Al principio la protagonista se asustó, pero luego se acercó al gato y le preguntó si era el guardián de la antigua bruja. La protagonista miró atentamente al gato y le pidió que salvara a su madre. Una bandada de cuervos se arremolinó sobre el bosque. La niña gritó pidiendo que salvara a su mamá. Antes de entrar en la novela, la protagonista era huérfana y cuando creció, se hizo maestra de guardería. Estaba muy orgullosa de su trabajo y el último día de esa vida llovió a cántaros. Al final, la niña vio los zapatos de alguien que venían en su dirección. Tras estos sucesos, la protagonista cayó en el mundo de la novela que había leído en vida. Era una historia conocida por su tragedia. El personaje principal, Cullen Louis Descartes, y la protagonista, Julia Dilton. Todo comenzaba en el Imperio de Ferse, donde vivían los personajes el poder divino, el poder de Lavric. Es un don otorgado por Dios. Con su ayuda curaba a las personas, expulsaba a los malos espíritus. Era un rayo de luz que conducía al común de los mortales a las puertas del paraíso. Era el imperio que rechazaba todos los poderes excepto el divino. Lo opuesto al poder divino era el poder de las brujas. Brujería, anticipación, ilusión, control de los elementos e invocación de un familiar. Un espíritu mágico que servía al practicante de la magia y que tradicionalmente adoptaba la forma de un animal. Los poderes de la bruja eran versátiles, tanto en forma como en poder, pero ninguna podía resistirse mucho tiempo a las cacerías regulares del santuario. Las brujas discutían entre ellas que todos los prisioneros habían sido destruidos y que, a este ritmo, todas las brujas podrían desaparecer pronto. Las brujas pensaron que necesitaban un plan para preservar su poder. El poder de las brujas se transmitía por línea materna a través de las generaciones e intentaban protegerse a sí mismas y a los de su especie a toda costa, para que una niña nacida con el poder de una bruja no despertara su don a una edad temprana. Imbuían ciertas cosas con magia para ralentizar el despertar. Solo el descendiente adulto de la bruja podía sentir la atracción por estas cosas y conocer sus habilidades. Eso es lo que le ocurrió a la protagonista, Julia. Después de tocar un libro en la biblioteca, de repente despertó sus poderes en contraste con la ley que dice que el poder de las brujas se transmite de generación en generación. Su hija, que estaba en el vientre materno en ese momento, también despertó y se convirtió en bruja. Julia y su hijo adquirieron de repente una fuerza poderosa. Sin embargo, el cuerpo de la protagonista comenzó a debilitarse día a día. Aún así, su prioridad era el niño, no ella misma. La protagonista pensó que era necesario ocultar que su hija era una bruja. La niña se dio cuenta de que si seguía así, antes de que alcanzara la mayoría de edad, durante la ceremonia de bendición, todo el mundo sabría quién era. Junto con su criada Daria, borrando todo rastro de sí misma, con la ayuda de la brujería Julia escapó, de modo que ni el santuario ni la protagonista pueden encontrarla. El final de esta historia es una muerte trágica y la protagonista nace hija de los protagonistas de esta novela. En su vida pasada, la protagonista era huérfana y nunca recibió el amor de una madre. La madre de la niña le tocó suavemente la cara con las manos y le pidió perdón por haber hecho pasar a su hija por todo esto. La niña respondió que le gustaba viajar con su madre. Estaba muy encariñada con la protagonista, que se convirtió en su madre y le dio amor. Evitaron desesperadamente todas las trampas del santuario y con todas sus fuerzas intentaron cambiar la historia de la novela. Al final,
La protagonista pudo evitar su muerte, que iba a llegar el día de su 5º cumpleaños, y celebró su 6º cumpleaños. Sin embargo, a pesar de todo, la salud de mamá no mejoraba. La protagonista le pidió a su madre que no fuera hacia la derecha, sino hacia el norte, porque allí nieva todos los días. La niña tenía muchas ganas de ver nevar. La protagonista decidió encontrar al familiar de una antigua bruja que vive en el bosque del norte. Era un guardián raro que la mayoría de las brujas nunca habían visto. La niña quería salvar a su madre con la ayuda de este espíritu. La protagonista, después de haber encontrado al guardián con tanta dificultad, volvió a casa con la esperanza de que todo saliera bien, pero ya era demasiado tarde. La señora Julia se había ido a un lugar mejor, según le dijeron a la niña. Incluso la guardiana, que adoptó la forma de un cuervo, consoló a la protagonista y le pidió que no fuera la triste descendiente de la bruja. Todos a su alrededor intentaron apoyar a la niña, pero a pesar de que era el funeral de su madre, no podía rendirse del todo a esta tristeza. La niña lloraba y le preocupaba que ahora la descubrieran en el santuario y muriera despedazada. La pequeña Marguerite estaba preocupada por lo que le pasaría a la criada Daria. Le asustaba mucho pensar en el futuro. La puerta se abrió y un hombre entró en la habitación donde yacía la difunta madre de la protagonista. Llevaba el pelo suelto descuidadamente echado hacia atrás. Era un hombre de mirada fría y sombría, con un tinte de muerte. Marguerite lo reconoció a primera vista. Era el protagonista de la novela. Se inclinó sobre el cuerpo de Julia y susurró su nombre. Era el padre de la protagonista. La niña se acercó al hombre y le llamó papá. Ahora lo más importante para Margarita era sobrevivir, pero seguía sin poder valerse por sí misma y necesitaba la protección de alguien. La niña comprendió que, cuando aprendiera a utilizar el poder de una bruja, se vengaría del santuario que obligaba a su madre y a la protagonista a vivir una vida así. Mamá le hablaba a menudo a Margarita de papá. Julia le contaba a menudo a su hija que su papá tenía un precioso pelo plateado, unos encantadores ojos violetas y era muy guay. Antes de acostarse, cuando Julia volvió a hablarle a su hija de su papá, Daria dijo que ya era hora de irse a la cama. La madre de la protagonista le pidió que, en un futuro lejano, cuando conociera a su padre, cuidara de él. La protagonista no entendía por qué era así, porque ella aún era una niña y él un adulto. Julia le dijo a la niña que, aunque su papá era muy fuerte y duro, era un poco tonto, por lo que su inteligente hija debía abrazarle fuerte y cuidar de él. Margarita se preguntó si su padre era fuerte y duro, pero estúpido. Julia confirmó a su hija que lo era y, tendiéndole el dedo meñique, le pidió que le prometiera que cuidaría de su padre. El meñique con el que la madre abrazó, el dedo de la hija era muy delgado. Julia empezó a flaquear cuando dio a luz a su hija, pero a pesar de ello, lo intentó. Se forzó y se esforzó todo lo que pudo, por lo que en la muerte de su madre y en la futura tragedia con su padre, la protagonista se culpó a sí misma. Tras la muerte de Julia, el padre de la protagonista no dormía, no comía, solo miraba el ataúd. Margarita comprendió que, de seguir así, él podría morir, igual que su madre. Era un hombre capaz de sacrificar su vida por la mujer que amaba. Para los demás, el padre de la protagonista era frío, pero a su madre la trataba con calidez y amor. Así que tras la pérdida de su amada, para él el mundo entero se derrumbó. La protagonista, recordando la petición de cuidar de su padre, se recordó a sí misma que ahora no era el momento de estar triste y que era necesario evitar la caída de su padre. Era necesario transmitir a su padre el amor y el deseo de su madre. La niña se acercó a su padre y observó la expresión de su rostro. No lloraba ni fruncía el ceño. La expresión facial de Marguerite parecía extraña. La niña le dijo a su papá que a mamá no le gustaba que la gente llorara. Unos días después, los criados de papá ayudaron a organizar el funeral de mamá. Margarita se dio cuenta de que si esto seguía así, irían al santuario. Se pronunciaría una bendición durante la ceremonia y entonces todo el mundo sabría con certeza que era una bruja. La protagonista se acercó a su padre y le pidió que no llevara a su madre al santuario, porque decía que no quería recibir la bendición de Dios.
La criada Daria confirmó las palabras de la niña y dijo que Julia quería ser enterrada cerca de flores silvestres donde su alma pudiera descansar. El padre de la niña no reaccionó de ninguna manera ante estas palabras. Marguerite le dijo a Daria que podía volver con sus padres. La criada no entendía por qué la niña decía eso y quería quedarse con ella y cuidarla. La protagonista le contestó que estaba bien. Margarita corrió hacia su padre, le cogió de la manga y le dijo que ahora tenía un papá. Louis dijo que se llevaría a su hija. Daria estaba muy disgustada por todo esto, ya que podría haber estado ahí para la niña. La criada se había convertido en parte de la familia y la protagonista no quería dejarla marchar, pero tampoco podía llevarla a un lugar donde algo terrible podía ocurrir en cualquier momento. Daria le dio a la niña un puñado de caramelos y le recordó que solo podía comer un caramelo al día y que se asegurara de beber agua después de comerlo. La criada le pidió a la niña que, estuviera donde estuviera, se cuidara y estuviera sana. Daria partió hacia su tierra natal y Margarita la observó hasta que el carruaje desapareció de su vista. El padre le dijo a la niña que era la primera vez que tenía un hijo. La protagonista le contestó que también era la primera vez que tenía un padre. Aunque Margarita estaba asustada, no podía esconderse y evitar al mundo entero para siempre, y era necesario cambiar el futuro de su padre. La protagonista y su padre se dirigieron hacia el carruaje. Los criados aparecieron por todas partes. Marguerite pensó que el carruaje en el que iría era muy bonito y al acercarse a la escalinata se dio cuenta de que era demasiado alto para ella. El padre miró atentamente a la niña. En la vida pasada de la protagonista, todos los adultos habían levantado a los niños que no podían subir solos. Louis había levantado descuidadamente a su hija por el cuello y ella sentía que estaba a punto de asfixiarse. El espíritu que acompañaba a la descendiente de la bruja le dijo a la niña que tenía la cara sonrojada. Margarita quería que la levantaran, no que la estrangularan. Gritó al padre que a los niños no se les debe levantar así. El padre preguntó a la protagonista cómo hacerlo correctamente. La niña le explicó que todo debía hacerse con cuidado y suavidad. Louis agarró las manos de la niña y la levantó. Marguerite sintió como si le fueran a arrancar los brazos. La protagonista recordó las palabras de su madre acerca de que su padre era muy fuerte y duro, pero un poco estúpido. Ahora Margarita comprendía que su madre le había descrito con la mayor exactitud posible. Margarita viajaba en un carruaje con su padre, llevando una maleta en los brazos. Le pidió al espíritu mágico, que tenía forma de cuervo, que siguiera el carruaje y no se perdiera. El cuervo pidió a la niña que no se preocupara. Louis miró a su hija y le preguntó si no iba demasiado apretada. Tal vez debería quitar la maleta. Marguerite no creía que el carruaje fuera estrecho. Pensaba que allí cabrían 2 osos enormes y era más espacioso que su habitación. Además, esta maleta contenía los vestidos que su madre le había hecho y los apreciaba mucho. Su padre miró a Margarita y dijo que se parecía mucho a Julia. La criada Daria también se lo decía a la protagonista de vez en cuando. Margarita se sintió un poco incómoda y se preguntó si harían una parada para descansar por el camino. La niña no quería cabalgar sin descanso hasta el destino final y parecía que su trasero se había convertido en piedra de tanto estar sentada. La protagonista miró atentamente a su padre y no se dio cuenta de si no le dolía el trasero y no estaba cansado. A Marguerite le molestaba que su padre fuera tan despistado. El carruaje se detuvo y uno de los criados llamó a la puerta, preguntando a Louis si podían hacer un alto aquí. El hombre preguntó si el carruaje se había averiado, pero le contestaron que estaba bien y que el criado solo pensaba que era duro para la niña viajar sin descansar. Marguerite tenía muchas esperanzas de que su padre accediera a parar y descansar, y así fue. El tío cochero encontró sillas para que descansaran. Padre e hija agradecieron al criado su ayuda. A Marguerite no le gustaban los hombres bigotudos, pero este tío era una excepción. La muchacha miró a los caballeros que acompañaban a su padre y parecía que lo estaban pasando mal por su culpa. La protagonista se aburrió y decidió dibujar algo. Louis preguntó a su hija qué dibujaba. Marguerite respondió que dibujaba la luna y una estrella y la forma en que suben.
La niña dijo que su madre le había enseñado ese dibujo. Como no tenían papel, la protagonista tuvo que dibujar en la tierra. En su vida pasada, la niña se había interesado por el dibujo además de por la lectura. Al anochecer, Luid llamó a su hija y le dijo que ya era hora de irse. El hombre extendió los brazos y Marguerite pensó que quería abrazarla, pero se equivocó. El padre simplemente tomó a su hija por debajo de la axila y la llevó al carruaje. La protagonista no entendía cómo un adulto podía abrazar a una niña de esa manera. Era la primera vez que a la niña le ocurría algo así. Recordaba las palabras de su madre sobre que su padre era muy guay, pero aún así Marguerite se preguntaba por qué era tan indiscriminada con los hombres y le eligió a él. Luid era el mejor espada del imperio y era codiciado por el santuario y el emperador, pero no sabía tratar a los niños. Marguerite se dio cuenta de que su padre también tenía problemas en otros ámbitos, sobre todo en su relación con sus subordinados. La chica decidió que, antes de salvar la vida de su padre y la suya propia, tenía que convertirlo en una persona normal. Finalmente, la protagonista y su padre llegaron a la finca de Descartes. Marguerite se alegró de que fuera muy espaciosa. El padre le explicó a su hija que ese era el lugar donde ella viviría ahora y el lugar donde se suponía que viviría originalmente. Estas palabras le parecieron extrañas a la niña. La mansión era mucho más sorprendente de lo que la protagonista había pensado en un principio. Era muy grande y limpia, pero Marguerite no vio más de 10 sirvientes que parecían tener los ojos perpetuamente hinchados y miraban con una expresión extraña en sus rostros. Entró el administrador de la finca llamado Descartes Dante Evian. Dijo que ya habían preparado la habitación de la señorita, junto a la habitación del señor. Marguerite miró atentamente al administrador y le dijo que hacía poco que había conocido a su papá, así que era hija de mamá. Dante le dijo a la chica que ella y su padre se parecían mucho. Se presentó a la chica y le explicó que la ayudaría y se aseguraría de que estuviera cómoda. El gerente pidió a Marguerite que se dirigiera a él de manera informal y le llamara simplemente Dante. Luid le dijo a su hija que no era necesario ser amigo del encargado y decidió llevar él mismo a la chica a la habitación. De todos modos, Margarita no quería ser su amiga. Llegaron a la puerta y el padre le dijo que esta era la habitación en la que se alojaría. Solo colgaban flores en estas puertas. Dante le dijo a la chica que la habitación de al lado pertenecía a su padre. La puerta de la nueva habitación de la niña se abrió y Margarita se dio cuenta de que había mucho más espacio del que había pensado. Luid dejó la maleta junto a Margarita, que estaba de pie en la entrada, y se marchó sin más. La protagonista decidió que, para empezar, tenía que deshacer la maleta. La maleta estaba llena de recuerdos de su madre. Había 3 vestidos que mamá había hecho especialmente para Marguerite. También había algunas bufandas viejas, una capa de algodón, un abrigo que había hecho con su ropa de piel. Estas cosas todavía olían a mamá. Luid hablaba con el administrador de la finca. Dante le estaba diciendo al señor que esa no era la manera de hacer las cosas. Después de todo, él había estado a su servicio todo este tiempo y sabía exactamente lo que Luid pensaba. El administrador dijo que si el emperador no hacía la vista gorda a todo esto, el santuario intervendría y todo se vendría abajo. Marguerite observaba lo que ocurría a través del ojo de la cerradura. En la historia original, papá buscaba momias por todo el continente. Si algunos intentaban mentir por la recompensa, otros querían ocultar algo por miedo. Los mataba sin piedad. Dante le pidió al señor que entrara en razón y le dijo que era imposible revivir a un muerto por cualquier medio. Y para Marguerite, ahora era su padre el pilar de apoyo. La muchacha escuchó a hurtadillas y pensó que si pudiera revivir a su madre, ella misma lo habría intentado hace tiempo. El gerente le dijo al señor que en cuanto se controlara, la pequeña Marguerite también se sentiría segura, pues solo tenía 6 años y probablemente aún no se había dado cuenta de la muerte de su madre. Luid le dijo severamente a Dante que cerrara la boca. Margarita notó que la voz de su padre se volvía fría como el hielo, aunque a su lado se mostraba tan equilibrado que la niña pensó que carecía de emoción. La protagonista se dio cuenta de que su padre se contenía cuando estaba cerca de ella.
Marguerite decidió que tenía que ir más lejos para solucionar las cosas. Se dio cuenta de que el olor de su madre empezaba a desaparecer de sus cosas. Necesitaba colgar su ropa para que no se arrugara, pero todos los muebles de la habitación eran muy grandes y no había nada para su estatura. Marguerite miró a su alrededor y se dio cuenta de que esta habitación ni siquiera tenía una silla para subir más alto. Había un espíritu sentado junto a la ventana, en forma de cuervo, diciéndole al descendiente de la bruja que ya estaba aquí. Marguerite corrió hacia la ventana y esperó que no fuera muy difícil para el guardián volar hasta aquí. El cuervo respondió que no le suponía ningún problema. La niña pidió ayuda. Necesitaba conseguir un escalón de madera para poder subir más alto. El cuervo respondió a la protagonista que podía decirle dónde estaba ese escabel de madera. Margarita le pidió que se lo trajera. Raven le contestó que él era un guardián, no un sirviente. La niña le llamó tan malo como su papá y le dijo que era pequeña y que le resultaría difícil. El cuervo contestó a la niña que, en ese caso, debería comer más pan. Margarita pidió al guardián que le dijera dónde podía encontrar un escabel de madera. La protagonista tuvo que llevarlo ella misma, aunque pidió ayuda, pero el cuervo le contestó que no podía. A diferencia de la guardiana, la protagonista fue ayudada por los criados. Aunque la niña dijo que ellos no podían ayudar, en respuesta escuchó que era su trabajo y una promesa de ayudar en todo. La protagonista recordó que cuando llegó por primera vez a la mansión, solo vio a unas pocas personas y no entendía de dónde venían los demás. De hecho, las criadas estaban escondidas y esperaban el momento oportuno para hablar con la niña, que les parecía muy pequeña y mona. Estaban asombradas por algo tan lindo, algo que había faltado en la mansión durante tanto tiempo. Las criadas le preguntaron a Marguerite por qué quería todos esos tablones de madera. La niña les explicó que todos los muebles de la habitación eran muy altos, por lo que necesitaba los tablones. Cuando las criadas oyeron la razón por la que necesitaba los tablones, le tendieron cojines y le dijeron que los usara. Las criadas se sorprendieron de que la niña ni siquiera les pidiera una cosa tan pequeña. Se imaginaban lo difícil que había sido su vida pasada. Las criadas le dijeron que se asegurara de llamarlas si necesitaba algo y prometieron moverse a la velocidad de la luz. Dante entró en la habitación e invitó a la protagonista a cenar. Louise bebió vino y le dijo a su hija que comiera. La chica miró la mesa, a rebosar de comida, y se sintió incómoda. Antes, la protagonista solo había comido un plato en una comida. Margarita se fijó en que su padre bebía algo que parecía alcohol y pensó que era imposible empezar la comida con algo así. La niña se lo había dicho a su padre sin pensar, pero se dio cuenta de que era poco probable que la matara allí mismo. Louise preguntó a Marguerite con qué creía que debía empezar la comida. A la muchacha le molestó que él, ya adulto, le preguntara eso a su hija. Decidió que lo contaría todo de principio a fin. La protagonista le explicó que había que empezar deseando un bon appétit y dando las gracias a quienes habían preparado la comida. Al oír esto, la cocinera y los criados se avergonzaron. Marguerite se dio cuenta de que parecían tenerle mucho miedo. Louise quiso empezar la comida, pero las células del antiguo cuidador revivieron en la protagonista y le dijo al padre que aún debía añadir la palabra gracias. El hombre cumplió la exigencia de su hija y quedó claro que no debería haber insistido en la última palabra. Louise preguntó a su hija si Julia le había enseñado a usar un cuchillo. Margarita contestó que había aprendido sola porque su madre estaba enferma, así que no tenía que esforzarse innecesariamente. La protagonista dijo que Daria ayudaba a cocinar, pero que los días que salía a por leña tenía que comer sola. Los criados suspiraron tristemente y Louise volvió a coger su vaso de vino. Marguerite dijo que el filete se estaba enfriando y su padre se lo comió en silencio. Durante toda la comida, como Marguerite dijo que la carne se enfriaría, siguió comiendo solo eso y ninguna verdura. La protagonista le dijo a papá que mamá le había enseñado que la dieta debía ser variada, que por un trozo de carne había que comer 3 cucharadas de verdura. Margarita pensó en lo difícil que es alimentar correctamente a un adulto. La niña se dio cuenta de que su padre no comía brócoli. Al terminar la comida, Louise sugirió que había que decir que estaba delicioso.
La niña confirmó las palabras y el padre se alegró de que al menos hubiera adivinado algo. Los criados le dijeron a Luis que también había respondido correctamente la primera vez y que había comido más de 5 cucharadas del plato. Le dijeron a Marguerite que era maravillosa, pero el señor de la mansión les mandó cerrar la boca. La protagonista miró el comportamiento de su padre. Le hubiera gustado corregir más la forma de hablar, pero la chica pensó que sería problemático si se hacía otro comentario. Así transcurrió la cena, durante la cual papá no tocó el alcohol. Antes de acostarse, Dante se colocó junto a la cama de Margarita y le dijo que las criadas le ayudarían con el aseo y que, si necesitaba algo, solo tenía que decírselo. También le explicó que si la chica necesitaba algo durante la noche, solo tenía que llamar al timbre y él vendría corriendo enseguida. Dante le dijo a la protagonista que si se sentía incómoda con él, podía pedírselo a las criadas. Marguerite contestó que estaba cómoda y que si necesitaba algo, llamaría. El gerente se arrodilló y le dijo a la chica que estaba haciendo un buen trabajo. Dante le dijo a la chica que se daba cuenta de que seguía siendo inusual estar aquí y le dijo que, aún así, se merecía un elogio. Le dijo que el amo había empezado a buscarla a ella y a Julia hacía mucho tiempo, y que el hecho de que no viniera a ver a su hija ahora era por culpa, porque Luis cree que no merece el perdón. Dante dijo que el amo no es tan mala persona como puede parecer a primera vista, y pidió a la chica que tuviera paciencia y esperara un poco. En la historia original, Dante se sacrificó para salvar a papá. Le es leal. Marguerite tenía muchas ganas de pedirle al encargado que protegiera a su padre si todo el mundo se enteraba de que era una bruja y estaba destinada a morir a manos del santuario. Marguerite no pudo decir todo eso y se limitó a seguir la corriente de lo que decía Dante. Este respondió dándole las gracias a la muchacha y dándole las buenas noches. Cuando Dante se marchó, entraron las criadas para ayudar a Marguerite a prepararse para ir a la cama. La muchacha dijo que se desnudaría sola, porque ese vestido se lo había hecho su madre. Al principio, la protagonista se sintió avergonzada, pero al oír sus voces cariñosas, se calmó. Las criadas la ayudaron a lavarse la cara. Al quedarse dormida, recordó que cuando la protagonista se lavaba la cara, se sentía como si estuviera en un baño público coreano, y que después del baño, su madre le daba un beso de buenas noches. Mientras se dormía, Margarita oyó un ruido extraño en la habitación de al lado y fue a comprobarlo. Cuando entró en la habitación, vio que su padre dormía en el sofá, con muchas botellas de alcohol esparcidas a su alrededor. La primera vez que la protagonista vio la habitación de su padre, estaba a rebosar de botellas de alcohol. La chica se preguntaba si siempre se emborrachaba tanto mientras la buscaba a ella y a su madre, matando a gente por el camino. El día que se conocieron, su padre olía a sangre. Margarita olfateó la botella y no olió nada. Se preguntó si habría alcohol inodoro. A la protagonista le pareció que su padre estaba aún más destrozado de lo que ella pensaba. Margarita volvió a su habitación y pensó que el santuario desconocía su existencia, así que por ahora estaba a salvo, pero en un futuro no muy lejano tendría que enfrentarse a ellos. La protagonista pensó que debía darse prisa y hacer de su padre una persona normal. Margarita oyó unos golpes en la ventana. Al girar la cabeza, vio a un guardián disfrazado de gato que pedía que la dejaran entrar. La niña le recordó al gato que se había negado a ayudarla y que ahora había decidido venir él. Marguerite le dijo que había llegado a tiempo, pues quería hablar con él. Marguerite se volvió hacia el gato y le llamó el guardián de la bruja antigua. Él le contestó que podía llamarle por un nombre menos largo y que pensara en alguno nuevo que solo ellos dos conocieran. El guardián le reveló que ese era el acuerdo al que habían llegado con la antigua bruja. El gato explicó que no era la primera vez que venía a este mundo, pero sí la primera que le llamaban por un descendiente tan pequeño de la bruja. El protagonista se dio cuenta de que, resulta, él protege a todos los que le llaman. El guardián le explicó que eso es en parte cierto, pero en parte no. Cuando un guardián desaparece, todas sus memorias pasan a la siguiente generación, porque todas fueron creadas originalmente por las fuerzas de la naturaleza.
El guardián supuso que Marguerite ya sabía todo esto. En realidad, ella solo sabía lo que estaba escrito en la novela. El protagonista preguntó cuánto tiempo había pasado desde que el guardián había conocido a la última bruja. El gato respondió que habían pasado unos 300 años y que normalmente se encontraba con una bruja en ese periodo de tiempo. También dijo que había habido ocasiones en las que le habían llamado 500 años después. Marguerite recordó que en la novela se hablaba de brujas que morían sin saber siquiera de la existencia del guardián. El gato le preguntó a la niña cómo le iba a llamar y le pidió que se le ocurriera un nombre chulo. Margarita dio una palmada y sugirió llamarle Noche o Alba, pero al guardián no le gustó nada. La protagonista sugirió llamar al gato Estrella, la estrella que aparece por la noche, o Luna, pero al guardián no le gustó nada de eso. Marguerite pensó que era muy caprichoso. La niña preguntó si al guardián le gustaba el nombre de Kun. Sonaba poderoso, olía a algo angelical. El guardián respondió que esa opción no estaba mal. Marguerite anunció que a partir de ahora le llamaría Kun. La protagonista se ofreció a volver a lo que quería hablar y le contó que había ido a buscarle para salvar a su madre y que también quería pedir protección para ella. Ella y el guardián hablaron durante mucho tiempo más. La relación entre los santuarios y las brujas, la razón por la que ella y su madre tuvieron que huir. El guardián gritó sorprendido que era imposible que esas criaturas insignificantes y patéticas, que solo podían arreglar pequeñas cosas, se convirtieran en semejantes monstruos. Marguerite explicó que por ese motivo no podían verla hasta que hubiera despertado sus poderes. Kun especuló sobre la posibilidad de que Marguerite pidiera ayuda con el despertar. A eso se refería exactamente la chica, porque sabía que el papel de los guardianes, proteger a las brujas y hacerlas más fuertes. La protagonista dijo que una vez consiguiera sus poderes, abandonaría la casa de brujas y se vengaría en el santuario. Además, sería mejor para la guardiana que las brujas volvieran a renacer. Marguerite cerró los ojos, esperando haber podido persuadir a Kun. El guardián accedió y dijo que una niña como ella era capaz de invocarle, lo que significaba que ese era su destino. Kun prometió a Marguerite que la ayudaría a despertar. La protagonista se tumbó feliz en la cama. El gato caminaba en círculos alrededor de la niña y le decía que si quería poder se lo pidiera a su padre, que había mucho poder en su mirada. El guardián le decía a Margarita que aún era demasiado joven para hacer nada. La protagonista sintió claramente su edad cuando estaba con su madre. Se dio cuenta de que tenía que hacerlo. Kun se dio cuenta de que la niña hablaba en serio y le recordó que ahora mismo quería dormir y se le iban los ojos, y a estas horas los niños deberían estar durmiendo. Kat explicó que era la primera vez que se encontraba con la pequeña bruja, pero que, no obstante, tal cosa le resultaba conocida. La protagonista explicó que hoy habían pasado muchas cosas y que estaba agotada en el camino. Le dijo que lo veía todo en ella y le dijo que durmiera, prometiéndole continuar la conversación mañana. Hoy Margarita quería soñar con su madre. Soñó con el día en que llegaron al norte. Era entonces un verano cálido, muy tranquilo y alegre. Por la mañana, cuando la protagonista abrió los ojos, las criadas entraron inmediatamente en su habitación. La primera criada le deseó buenos días y dijo que se llamaba Fina. Las otras dos criadas eran dos gemelas llamadas Lucy y Luna. Cada vez que Marguerite quería hacer algo por sí misma, estas tres se ofrecían a hacerlo en su lugar. Se enfadaban cuando veían a la niña vestirse o lavarse sola y pedían que les dejaran ayudar. Al final, la protagonista no pudo negarse. La niña preguntó a Fina dónde estaba su padre. Por lo que había visto ayer, hoy lo iba a pasar mal. La criada le dijo que el caballero tenía asuntos que atender, por lo que se había marchado por la mañana temprano y volvería cerca del anochecer, junto con Dante, el mayordomo. Fina prometió decirle al mayordomo que la niña buscaba a su padre, pero la niña se había negado, creyendo que su papá no la quería. Marguerite trató de entender cómo su padre podía trabajar después de tantas botellas y especuló con la posibilidad de que ni siquiera fuera el alcohol o tal vez tuviera algún tipo de habilidad. Las criadas le pidieron que no se preocupara demasiado y prometieron asegurarse de decirle al mayordomo Dante que estaba preocupada.
Así, sin más, pasó la ruidosa mañana de la protagonista. Mirando por la ventana, Margarita le dijo a Fina que quería salir al jardín. Además, se aburría esperando a papá hasta la noche. De repente se abrió la puerta y entró Luid. La niña se dio cuenta de que el sol aún tardaría en ponerse y de que su padre había vuelto pronto. Al acercarse a él, Marguerite sintió el insoportable olor de la sangre, pero no entendía si estaba bien hablar de ello. Aún así, la protagonista le dijo a su padre que el olor a sangre procedía de él. Después de decir eso, el padre de la protagonista pasó junto a la niña y se fue. Como ella pensó, fue demasiado directo. Dante intentó explicarle que el señor tenía muchas cosas que hacer y que por eso estaba así. Marguerite se dio cuenta de que hoy tampoco le llegaba el olor a alcohol de su padre. La protagonista se sentó bajo un árbol y llamó al guardabosques. Kun cambió de cuervo a gato en un segundo y bajó al suelo. Marguerite le preguntó qué hacía mientras dormía, pues no había estado allí por la mañana. El guardián respondió que había dado una vuelta alrededor del imperio y que el territorio era enorme, aunque no había muchos bosques. La niña se sorprendió de que hubiera recorrido todo el imperio en una noche. Se acercó a la niña, le puso la pata en la cara y le preguntó qué le pasaba, pues parecía triste. Marguerite le dijo que pensaba que le había hecho una pequeña injusticia a su papá, pues le había dicho que olía a sangre, pero efectivamente el olor era muy fuerte. Kun dijo que el olor a hierbas medicinales también era fuerte y que le dolía literalmente la nariz de tanto olor. Marguerite se puso nerviosa pensando que su padre podría estar enfermo de algo, y ella no lo sabía. La niña sugirió que la trama de la novela podría haber cambiado porque ella había quedado viva. Luid miraba por la ventana cómo su hija se sentaba en el jardín y jugaba con el gato. Le preguntó a Dante si era normal que una niña de 6 años jugara sola, ya que normalmente las niñas de su edad ya tenían amigas. Dante le contestó que si son muy rápidas en su desarrollo, incluso hacen meriendas con niñas de su edad, pero al parecer ella ya había conocido a una amiga. Calificó al gato de muy mono. Dante le dijo al señor que llevaba mucho tiempo buscándola a ella y a Julia, y que era una gran alegría que al menos la niña hubiera sobrevivido. El gerente quiso aconsejar a Luid que fuera un poco más cariñoso y cálido con su hija, pero el señor no le dejó terminar y le mandó callar. Luid dijo que no había conseguido proteger a nadie y que hoy, por culpa del pasado, tenía que volver a quitarle la vida a alguien. La mitad de la razón era vengar a Julia y la otra mitad quería desahogar la rabia que había acumulado en su interior. Quizás Dante tenía razón, y siendo el padre de un niño que había perdido a su madre, debería haberla abrazado con fuerza y cariño. Luid sentía que no había sabido proteger a su madre y que, por tanto, no tenía derecho a hacerlo. Kun le dijo a la protagonista que, en su opinión, su poder era insignificante y pequeño, como el de una cabra, o incluso más pequeño. La niña no podía creerlo y dijo que quizá debería intentar despertarla por la fuerza de alguna manera. El guardián le dijo a Margarita que si no quería morir en sus 6 años, tenía que conseguir pronto la ayuda de la bruja, deshacerse de los efectos secundarios y hacer crecer su poder. La protagonista se dio cuenta de que le había costado mucho encontrar al guardián y que ahora no tenía ni idea de cómo ir a buscar a la bruja. Marguerite se sentó a la mesa. Fina se inclinó hacia la niña y le dijo que lo sentía, pero que hoy tendría que comer sola. La chica contestó que papá ni siquiera había almorzado hoy. La criada supuso que el encargado de Dante se había encargado de su almuerzo. La protagonista no entendía si su padre estaba enfadado con ella y qué debía hacerse en esos momentos. Después de todo, ella nunca tuvo padre. Marguerite pensó que tal vez debería coger personalmente la comida y comer juntos. La muchacha miró al cocinero y le preguntó qué le gustaba a su padre, carne o sopa. El hombre contestó que el señor no tenía preferencias especiales y que solo comía lo necesario y en determinadas cantidades. A Margarita le costó creerlo, pues sabía que la energía se saca de la comida. La protagonista decidió coger la comida e ir a casa de su padre. La niña llamó a la puerta, pero nadie le abrió. No entendía si su padre estaba tan enfadado o tal vez solo había ido al baño.
La protagonista se dio cuenta de que no había nada que hacer y decidió dejar una cesta con comida debajo de la puerta, y así sabría que su hija había ido a verle. Louise se dio un baño lo suficientemente largo como para que las criadas no tuvieran tiempo de traer y calentar el agua. También comentaron el hecho de que el señor se había alejado de la habitación de su hija y especularon sobre por qué se comportaba así. La protagonista estaba tumbada en la cama de su habitación, con Kun sentado a su lado. La niña se estaba enfadando porque le resultaba muy difícil enfrentarse a su padre. El guardián le aconsejó que fuera a verle, ya que hacía poco que había entrado en su habitación. Margarita decidió que iría a ver a su padre rápidamente. Al abrir la puerta del pasillo, vio a Dante, quien se sorprendió de que la niña aún estuviera despierta. Le preguntó si papá estaba en su habitación. Dante sostenía una vela, se inclinó ligeramente hacia la niña y le dijo que probablemente el señor estaba en su estudio. Marguerite no sabía dónde estaba, y Dante señaló una gran puerta al final del pasillo. Al abrir la puerta del estudio, la protagonista observó que estaba muy limpio, a diferencia de la habitación de su padre. Entonces se fijó en una botella de licor que había sobre la mesa y algunas sobras en un vaso. Marguerite cogió la botella y decidió que debía guardarla antes de que su padre se la bebiera toda. La botella se cayó de la mesa, pero por suerte no se rompió. La muchacha percibió el aroma a hierbas medicinales que desprendía la botella, tal como había dicho Kun. La niña dio un pequeño sorbo al líquido que contenía la botella y sintió un sabor muy amargo. Se le entumeció la lengua. El padre de Margarita ya estaba detrás de ella. La levantó y le preguntó qué hacía aquí. Margarita se dio cuenta de que había que hacer como si no hubiera hecho nada. La niña dijo que no había hecho nada, pero a causa de su lengua entumecida, su discurso sonaba extraño. El padre se dio cuenta de que algo iba mal y volvió a preguntar. La protagonista respondió que tenía la lengua entumecida. Louise se agarró la cabeza y la niña preguntó qué hacer, porque su boca ni siquiera se cerraba, como después de la anestesia en el dentista. Margarita se disculpó con su padre y le preguntó si estaba enfadado. El padre cogió a Margarita por debajo del sobaco y le dijo que dejara de hablar, y le dijo a Dante que fuera a por Hill. La protagonista siguió pidiendo disculpas a su padre. La protagonista fue conducida a su habitación y el médico comenzó a examinar a la niña, preguntándole si podía mover la lengua. Tras examinar a Marguerite, Hill concluyó que afortunadamente no había mayor problema y que ahora le prescribiría una cura. Descartes Hill Redian era el médico de la finca. Preguntó si la muchacha se había bebido toda la botella. Louise se lo confirmó, aunque, en realidad, Marguerite apenas la había rozado con la lengua. El médico le dijo a la chica que aún era muy joven, por lo que sentiría molestias durante una semana. Margarita intentó decir algo, pero su lengua entumecida le hizo mucha gracia y los criados se rieron. Margarita le preguntó a su padre si podía ir a su habitación, ya que todos habían salido y solo estaban ellos dos. Louise le dijo a la niña que se fuera a la cama. Ella no entendía si papá iba a quedarse así hasta que se durmiera. Marguerite se tumbó más cómodamente para empezar, pero le daba vergüenza ver a su padre de pie junto a ella. Se dio cuenta de que tenía que dormirse cuanto antes. Dando vueltas y más vueltas, acabó por dormirse. Al día siguiente, la protagonista se despertó y se dio cuenta de que nada había cambiado. Ya no era un bebé, pero debido a su lengua entumecida, hablaba como un niño pequeño. Kun estaba a su lado, preguntándole por qué había bebido una poción de hierbas con efecto paralizante, porque le había advertido de que el olor ya le hacía doler la nariz. El guardián dijo que una decocción tan fuerte podría haber afectado a su psique, pues era pequeña y por eso todo su cuerpo reaccionaba a la vez. Kun dijo que alguna bruja estaba haciendo esas pócimas y las vendía, y que lo que hacen las brujas siempre es muy efectivo. Las compran los que tienen fuertes dolores psicológicos. Margarita se entristeció al darse cuenta de que su padre sufría. La protagonista pensó mucho y se dio cuenta de que resulta que el Dr. Hill había fabricado un antídoto para la poción de las brujas. También le pidió a la niña que se comiera un caramelo después de la decocción, porque él es amargo. Margarita se preguntó qué clase de hombre era este doctor.
Le dijo que la noche anterior había estado rastreando los alrededores de la casa para averiguar algo para Margarita y que había descubierto algo extraño cerca de la finca. La protagonista se indignó de que solo ahora se enterara de ello. Kun dijo que la cosa no parecía peligrosa, pero que estorbaba y que, por si acaso, la había tirado por encima del muro, fuera de los límites de la finca, para que no pasara nada. La chica dio las gracias al guardián, pero le pidió que la próxima vez también se lo enseñara. Marguerite se dio cuenta de que había muchas cosas extrañas en aquella mansión y que primero tenía que averiguar más cosas sobre el Dr. Hill. Se levantó de la cama y dijo que volvería enseguida. La protagonista abrió la puerta de su dormitorio. Había un guardia en la entrada que le dijo que estaba prohibido salir hasta que estuviera curada. Margarita no se dio cuenta de quién era el hombre y parecía intimidante. El hombre era enorme, como un gigante, y su espada era enorme. La protagonista se indignó y el guardián le explicó que eran órdenes del señor. Después de aquel incidente con la poción, al protagonista se le prohibió salir de la habitación durante una semana. Para salir, Margarita intentó por todos los medios aplacar a las criadas, pero aquel guardián, como un muro inexpugnable, se erguía como un gigante con una espada. Pasó una semana y se levantó la prohibición de salir de la habitación. Dante presentó a la protagonista al guardián y le dijo que a partir de ahora él la protegería y que se llamaba Aaron Torben. Marguerite le contestó que podía hacerlo sola. El director le explicó a la chica que al principio no estaría acostumbrada, pero que con el tiempo se acostumbraría. La protagonista quería despertar pronto sus poderes y averiguar por qué Hill podía hacer tales medicinas. La chica se dio cuenta de que aquel caballero podría limitar su radio de acción y probablemente su padre tampoco cedería. El guardia tendió la mano a la chica y le dijo que se llamaba Aaron y que estaba dispuesto a protegerla a costa de su vida. Marguerite se fijó en lo grandes que eran las manos del hombre y se dio cuenta de por qué llevaba una espada tan grande. La protagonista se preguntó si su padre tendría unas manos tan grandes como las del caballero. De repente, la niña se dio cuenta de que nunca había cogido de la mano a su padre. Margarita sonrió y le dijo a Aaron que su mano era muy grande y siguió a lo suyo. El caballero miró a la muchacha y le preguntó a dónde iba a IR. Marguerite contestó que pensaba reunirse con Hill para darle las gracias y conseguir al mismo tiempo una receta para la medicina. Aaron se dio cuenta de que Marguerite se refería al doctor de pelo verde y le dijo que lo había visto en la planta baja con una maleta y que probablemente iba a alguna parte. Fina también confirmó que el doctor llevaba fuera desde por la mañana con su maleta de instrumental médico. La criada reveló que el doctor dijo que estaría fuera un par de días y preguntó a la protagonista por qué le buscaba. Marguerite respondió que quería darle las gracias al doctor. Fina replicó a la niña que era la persona más amable que había visto nunca. Margarita preguntó dónde estaba su papá. La criada sonrió y dijo que el señor no tenía hoy ningún asunto urgente fuera de la mansión y que estaría trabajando en su despacho y que se verían por la noche en la cena. La protagonista se alegró de poder cenar con su padre y decidió que comería muchas cosas deliciosas. La niña anunció que saldría a jugar, de modo que por la noche tendría mucha hambre y comería mucho. Fina prometió preparar un postre para la niña. La protagonista salió al jardín y llamó al portero. Kun apareció y preguntó a Margarita dónde estaba su guarda. La muchacha le dijo que había podido desentenderse de él. Hacía un momento había anunciado al caballero y a los criados que jugaría sola en el jardín. Marguerite vio que el guardián sostenía unas hojas verdes entre los dientes y le preguntó qué eran. El gato escupió las hojas y dijo que eran muy preciosas y que se podían probar. El olor era muy extraño. La protagonista dijo que hoy todavía no había comido nada. Kun contestó que era aún mejor y que esas hierbas podían elevar su nivel de habilidad y ayudar a despertar sus poderes. El sabor de aquellas hojas era insoportable y Margarita no pudo digerirlas y las escupió. Kun le preguntó a la chica por qué actuaba así, ya que esta hierba era muy cara. De repente Margarita vio rayos de luz.
luces brillantes. El guardián interrogó qué era exactamente lo que veía la chica, porque ni siquiera él ve luces. La protagonista contestó que eran muy brillantes. Tal vez vio magia de la naturaleza, pero después de vomitar por segunda vez, las luces desaparecieron. El protagonista se dio cuenta de que probablemente era magia, eran luces inusuales. Incluso fue como si se le apareciera alguna silueta humana. Debería tener más cuidado la próxima vez. Kun prometió que volvería a traer esas hierbas medicinales, porque eran muy útiles y ayudarían en el desarrollo de la fuerza. Estaba claro que la protagonista no quería repetir esa experiencia, pero el guardián le explicó que una vez no es suficiente y que para despertar la bruja que hay en la niña es necesario comer esas cosas más de 100 veces. Margarita no quería creerlo. Ese mismo día, por la noche, Margarita vino a cenar y se sorprendió de que viniera su padre. La comida tenía muy buena pinta y había bastante cantidad. El cocinero dijo que había preparado más porque había oído que la niña se había recuperado y que si quería un poco, solo tenía que pedir más. Marguerite estaba lista para abalanzarse sobre la comida, pero de repente su padre le preguntó si necesitaba amigos. La niña contestó tristemente que sí, porque se daba cuenta de que en esta vida no tenía amigos. Entonces la protagonista se dio cuenta de que podrían descubrir accidentalmente que era una bruja y quemarla en la hoguera. Marguerite respondió que no necesitaba amigos. Entonces el padre preguntó si la hija necesitaba una mascota. La respuesta de la niña también fue negativa. Louis le pidió, en ese caso, que no se lo comiera todo. La niña no entendía cómo sabía que se había comido una hierba medicinal. A la protagonista le pareció que su padre no se preocupaba por ella, sino que solo quería que no causara problemas innecesarios. Margarita hacía lo que podía por salvar a su padre. La protagonista preguntó a Dante si cenaría con ellos. El administrador de la finca le pidió a Margarita que no se preocupara y le dijo que estaba comiendo bien. Louis deseó a la muchacha que tuviera buen apetito y le dijo que podía dirigirse a él de la manera más conveniente. Margarita no entendía qué le había pasado a su padre, pero estaba claro que le gustaba el cambio. Se sentía como si pudiera consolar a un niño que no comía bien e hizo que su padre se comiera toda su comida. La protagonista decidió que poco a poco se acercaría más a su padre y su relación mejoraría y se parecería a la de su madre. Recientemente se han producido algunos cambios en el ducado de Descartes. El silencio sofocante de la mansión había sido sustituido por las risas y la alegría de los criados. La fría casa no tardó en volverse mucho más cálida y todo ocurrió tras la llegada de la pequeña ama a la mansión. En un par de días, observando todo lo que sucedía desde el exterior, Dante comenzó a pensar que tal vez Marguerite era una persona muy fuerte. De lo contrario, ¿cómo podía acercarse tan amistosamente a su padre, a quien debería odiar? Dante trató de comprender qué hacía tan fuerte a aquella muchacha. El mayordomo temía que Marguerite tuviera una gran herida en el alma que no contara a nadie. La hija preguntó a Louis qué tipo de comida le gustaba. El hombre respondió que no existía tal plato. La protagonista extendió los brazos a los lados, chilló contenta que le gustaban muchas cosas de la comida y galletas, caramelos, pero sobre todo le gusta la tarta de chocolate, y si lleva fresas por encima, será aún más sabrosa. Después de aquel día, a la hora de los postres, Louis se imaginaba la tarta de chocolate con fresas, como si a él también le gustara ese postre. En el santuario, el sacerdote Rudel preguntó a su subordinado qué tipo de noticias quería contar. Esta noticia se refería a un radar de piedra para buscar brujas. El sacerdote le dijo a Rudel que la piedra radar instalada en el territorio del ducado de Descartes había acabado en un día en la zona fronteriza cercana a Hamville. Los sacerdotes buscaron por la zona señales de la bruja, pero no pudieron encontrar nada. Rudel se sorprendió y le dijo a Rafael que había hecho un buen trabajo. Si la piedra radar encontraba a la bruja, sellaría su magia. Si tal piedra se movía tan lejos en un día, el poder de una bruja muy poderosa podría haber sido utilizado. Los sacerdotes pensaron que la bruja debía ser capturada y utilizada como ofrenda para su santuario.
Les pareció muy extraño que la piedra se descubriera justo cerca de la zona fronteriza. Hambila es un país que utiliza todo tipo de poderes, incluida la brujería. Si la bruja cruzaba la frontera, los sacerdotes no podrían cazarla. Rubel pensó en cómo proceder y encontrar a la bruja. La protagonista tuvo un sueño y sintió que su cuerpo se hacía más pesado y que había una pared de cristal a su alrededor. Le costaba respirar y nadie la veía. Pidió ayuda. La criada despertó a Marguerite y le dijo que no era bueno dormir mucho tiempo con el estómago vacío. La chica se alegró de que solo fuera un sueño e intentó decir algo, pero entonces se dio cuenta de que su lengua volvía a estar entumecida. Marguerite se asustó. La criada, preocupada, le da a beber agua caliente. Todo volvió a la normalidad. Fina seguía pensando que valía la pena contárselo al médico cuando volviera. La protagonista respondió que no quería volver a tomar la medicina. A Marguerite le molestaba que la ropa que le había cosido su madre le quedara pequeña. Hacía tanto tiempo que había roto la trama de la novela original y había sobrevivido. La niña se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, el flujo básico de la trama no había cambiado y el santuario simplemente estaba poseído por su padre. En la novela estaba escrito que rondarían al duque en todo momento. En cuanto tuvieran la oportunidad y papá cometiera un pecado que no fuera capaz de resolver, inmediatamente intentarían reclutarlo para su santuario y, al final, eso conduciría al desastre. Margarita trató de averiguar cuándo se haría realidad. Para empezar, Margarita había pedido a Kun que vigilara si había algo peligroso en los alrededores, lo que significaba que todo iría bien en un futuro próximo. Pero incluso el santuario del emperador había sido tomado. La protagonista quería entender por qué el santuario estaba tan ansioso por conseguir a su padre. Marguerite no podía quedarse de brazos cruzados. Había que hacer algo. La niña le dijo a la criada que quería jugar fuera. Fina le ofreció a la protagonista salir con ella, pero la niña se negó y dijo que el caballero Aaron estaría a su lado. A la niña le bastaba con que un hombre la siguiera. Al abrir la puerta del pasillo, Margarita vio a Aaron, que le preguntó cómo había dormido la chica. La protagonista le dijo a su caballero que parecía salido de las páginas de un cuento de hadas. Aaron se rió y contestó a la chica que parecía una princesa de cuento. Margarita le dijo a su caballero que hoy quería subir a un lugar más alto. Aaron cogió a la niña en brazos. Ahora tenía claro por qué a los niños les gustaban este tipo de cosas y siempre estaban suplicando que los cogieran en brazos. La protagonista dijo que le gustaría subir aún más alto y contemplar el bosque. Aaron llevó a la niña en brazos hasta la torre más alta, que tenía una gran vista. Dijo que si el enemigo atacaba, podría verlo todo desde este lugar. Marguerite solía decir que cuando miraba hacia abajo desde aquel lugar, se sentía como si se hubiera convertido en un gigante. Su madre le leía un libro en el que ponía que los gigantes eran grandes, fuertes y muy amables. Aaron también había oído hablar de los gigantes y le contó que su madre era descendiente de ellos, así que él también era medio gigante. Este era un secreto que solo Marguerite conocía. La niña había oído que los gigantes desaparecieron antes de que el santuario adquiriera poder. La protagonista respondió a su caballero que guardaría su secreto. Ni siquiera podía imaginar que alguna vez se encontraría con uno de los gigantes. Aaron le dijo que no tenía por qué guardar el secreto, que de todas formas, él tendría que protegerla a costa de su vida. La protagonista se preocupó y preguntó al caballero por qué decía cosas tan terribles. Decidió fingir que no había oído nada. El caballero le explicó que solo quería demostrarle lo valiosa que era su vida. Marguerite se dio cuenta de que necesitaba calmarse y pensar. En la historia original, estaba escrito que si un descendiente de gigantes se hacía con una reliquia de un antiguo gigante, adquiriría una fuerza poderosa. La chica se dio cuenta de que Aaron era un descendiente de gigante y que era mejor protegerse por si acaso. La chica le dio un dedito a su caballero y le pidió que le prometiera que siempre la protegería, porque era un gigante muy guay. Aaron respondió que protegería a Margarita el resto de su vida y le tendió el dedo meñique a cambio.
La protagonista se dio cuenta de que tal vez el caballero se convertiría en una fuerza muy grande para ella en el futuro. Mientras hablaba con el caballero, la protagonista oyó la voz del guardián que le preguntaba qué estaba haciendo y le decía que no había nada peligroso en los alrededores. Kun se ofreció a volar más cerca, pero la chica le detuvo diciéndole que aún no tenía permiso para volar por aquí. Marguerite le dijo a su caballero que quería bajar a jugar abajo. Aaron preguntó a dónde había que acompañar a la niña. La protagonista señaló con el dedo un jardín que parecía un bosque y dijo que quería ir allí. La protagonista se alegró de que Aaron la dejara caminar libremente, con tal de tenerla a la vista. Llegó el guardián y trajo de nuevo las hojas. Dijo que Margarita debería comerlas más a menudo. La niña no quería comerlas, pero accedió, aunque eran amargas. La protagonista se comió las hojas amargas con un caramelo dulce y preguntó al guardián si había alguna forma de ganarse al Dr. Hill para su bando. Kun pensaba que tenía mal carácter, y Marguerite pensó que un hombre que supiera mucho de hierbas, cerca de allí, sería muy útil. La protagonista también quería pedirle al doctor que bajara la dosis del paralizante que estaba tomando papá. Al fin y al cabo, el guardián decía que si se tomaba mucha cantidad, las emociones se embotaban. La niña no entendía cómo una persona podía tomar una droga tan peligrosa en grandes cantidades. La protagonista sugirió que el médico podría ser también un brujo, pero Kun le contestó que no había brujos varones, pero que si era tan bueno con las hierbas medicinales, podría deberse a que había brujas en su familia. El guardián le explicó a la chica que, aunque fuera menos efectiva, la poción también era elaborada por gente corriente. Si él había sido ayudante de una bruja, probablemente había aprendido mucho de ella. Tal vez, por el color de su pelo, Gila sea de la familia Hasht o Dema. La protagonista no creía que el color del pelo fuera un indicador. No veía cómo se podía adivinar de qué familia era. Kun preguntó a qué color de pelo se parecía el suyo. Marguerite respondió que era el de su madre. El guardián explicó que la sangre de la bruja era más fuerte de lo que ella pensaba. La protagonista decidió que tenía que encontrar a la bruja que elaboró la poción entre las dos familias. Kun sugirió que todos podían ser utilizados y que ambas familias eran buenas con las hierbas. El guardián también dijo que sus habilidades son tan perfectas y similares que no es de extrañar que sean rivales. Marguerite preguntó qué debía hacer. Kun le contestó que confiara en su intuición y eligiera a uno de los dos. La niña supuso que, si se equivocaba, ambas familias podrían odiarla, ya que eran rivales. El guardián le explicó que no había nada que hacer y que, aunque la niña se equivocara, sabrían a qué familia no pertenecía el médico de pelo verde, y eso también era bueno. La protagonista, en su imaginación, se imaginaba pegándosela al médico. La chica dijo que iba a molestarle. Era la primera vez que Kun veía a una bruja como Margarita, porque a muchas de ellas no les gusta pedir ayuda a alguien e intentan hacerse más fuertes por sí mismas. De repente, la protagonista se dio cuenta de que ni siquiera sabía cuál era su poder y que todos sus conocimientos provenían de la trama de la novela, así que cuanto más aprendía del guardián, más distante se sentía de las brujas. Kun consoló a la chica diciéndole que aún era joven y que se haría más fuerte con el tiempo, que sus poderes no tardarían en aparecer y además era claramente más lista que sus compañeras. Marguerite se dio cuenta de que el guardián intentaba aplacarla. La protagonista se levantó, alzó las manos y dijo que no podía ser de otra manera y que pronto crecería, se convertiría en adulta y ganaría fuerza. La guardiana se alegró y dijo que esa era la mentalidad de una verdadera bruja, y le recordó que ella también había recibido una promesa de un descendiente de gigantes. Marguerite tuvo un día muy productivo. La protagonista preguntó al gato cómo sabía lo de la promesa de Aaron. Kun respondió que cuando el caballero juró lealtad, voló sobre sus cabezas. La niña volvió la cabeza y vio a la doctora Gila caminando por el bosque. Luid estaba en su despacho ensayando un discurso y diciéndole a Dante que en esa reunión de vasallos declararía a Margarita su heredera oficial. El administrador de la finca se alegró
y dijo que era una gran decisión, pues había trabajado mucho para escuchar esas palabras. Fue Dante quien le dijo a Luid que Marguerite había dejado la cesta del pan delante de la puerta de su habitación, que hoy tenía que trabajar en la finca y cenar con su hija. El mayordomo se alegró de que por fin su trabajo hubiera dado sus frutos. Los vasallos de la familia Descartes tienen una gran autoestima, por lo que se sienten muy orgullosos. Debido a sus opiniones, no reconocieron a Lady Julia porque era hija de un simple varón, y en cuanto se enteraron de que la dama había desaparecido, como si conspiraran, empezaron a empujar a sus hijos para que los adoptara el duque. Dante dijo que si su hija había regresado, era un proceso natural. Los vasallos no sabían cuál era su lugar e intentaron hacer algo al respecto, en particular el vizconde Rogel. Luid preguntó a Dante si había encontrado un punto de contacto. El gerente respondió que si el duque se refería a algo relacionado con el santuario, ahora lo estaban rastreando. Dante dijo que eso era sorprendente, porque cuando llevaban varios años intentando encontrar pistas, comprobando todo el imperio, no había habido ni un solo indicio. En ese momento, fue como si la niebla que les cubría la mirada se hubiera disipado, y de repente aparecieron las huellas. También la dirección del santuario y de la señora Julia estaban en la misma dirección. Dante quiso decir que la conjetura del duque era probablemente correcta. Luid se dio cuenta de que lo eran. La había buscado como un loco. La había rastreado por todo el imperio, pero no la había encontrado. El duque pensó que ahora la chica no sabía nada, por lo que le seguiría. Pero con el paso del tiempo, todo se revelaría y ella le odiaría. Luid se dio cuenta de que Marguerite tenía que dejar todo lo que poseía y protegerla a toda costa. Dante hizo una reverencia y dijo que si llegaba alguna información nueva, informaría de inmediato. Luid aferraba una carta en la mano sobre el santuario que quería visitarlos y creyó necesario rechazar la petición. La carta estaba quemada, pero el duque se dio cuenta de que si no habían llamado, sino que habían decidido venir ellos mismos, significaba que el santuario quería probar la esencia de Marguerite. Dante dijo que les transmitiría la respuesta como antes. El gerente se enteró y le dijo al duque que se acercaba el cumpleaños del príncipe. Le sugirió que hiciera un anuncio oficial sobre su hija. Además, habría muchos niños en la capital de la misma edad que Marguerite. Luid guardó silencio como respuesta. Dante le pidió que lo olvidara, pensando que había dicho tonterías. El duque ordenó al mayordomo que buscara a alguien de la familia Dilton. El duque había dado una orden similar hacía 5 años para encontrar a la verdadera familia de la señora Julia. Como la madre de Margaret había desaparecido entonces, el caso había quedado en suspenso, pero ahora se había hecho necesario encontrar de nuevo a la familia de la muchacha. Dante prometió que cumpliría la orden. La protagonista se sentó en brazos de su caballero y se entristeció por no haber visto ayer al médico. En cuanto Marguerite vio a Hill, intentó alcanzarlo rápidamente, pero cuando se distrajo un segundo, él desapareció de inmediato. Fue capaz de esconderse incluso de Kuhn. Marguerite vio a su padre y a Dante. La protagonista se volvió hacia su padre y le preguntó si había bebido ese mal trago. La niña le dijo que si lo bebía, podría ponerse enfermo. Luid sonrió y contestó a su hija que él no bebía. Marguerite no podía creer que estuviera sonriendo y supuso que era porque había dejado de tomar la medicina. Sus emociones estaban volviendo a él. La protagonista le dijo a su padre que jugaría un poco más fuera con Aaron. El caballero volvió a coger a la niña en brazos. Ella admiró lo alto que estaba y le dijo al caballero que era el mejor. Esas palabras daban vueltas en la cabeza de Luid. Le hacía sentir mal que su hija llamara a alguien el mejor. El protagonista encontró un lugar estupendo en el jardín. Todo a su alrededor estaba cubierto por árboles y lo justo para ocultarse de los ojos de Aaron. El guardián le preguntó a la niña cómo conocía ese lugar. Margarita le contó que ayer, cuando perseguía al doctor, había descubierto este lugar por casualidad. Pensó que si estaba aquí, seguramente podría encontrarse con Hill. Además, era un lugar estupendo para entrenar. La chica le sugirió que empezara a desarrollar sus poderes mágicos. Kuhn dijo que era una gran idea, ya que acababa de recoger un montón de hierbas medicinales. A Margarita le molestó que tuvieran que volver a comer hierbas. Durante una sesión especial de entrenamiento,
Meditaron, practicaron golpes con las manos y devoraron hojas. La heroína estaba muy agotada y sugirió que terminaran el entrenamiento. El guardián quiso advertir a la niña de que aquí había rocas, pero no tuvo tiempo y ella se cayó, golpeándose el trasero. Cuando Margarita se levantó, oyó un ruido extraño y se dio cuenta de que faltaba Kun en alguna parte. La protagonista vio a un chico de pelo rubio sentado a unos metros de ella, llorando. Margarita se volvió hacia él y le preguntó por qué estaba aquí solo y por qué lloraba. El niño levantó la cabeza y la protagonista pudo verle la cara. Parecía que, si existían los elfos de los bosques, probablemente tenían un aspecto parecido. Marguerite quiso acercarse al desconocido, que se arrastró hacia un lado diciendo que era un monstruo y le dijo que no se acercara. Marguerite se agachó no muy lejos del chico y dijo que se sentaría allí un rato. La protagonista se dio cuenta de que el niño lloraba y le respondió con voz muy dulce. Señaló con la mano hacia la casa y le dijo que vivía allí. El desconocido respondió que vivía en un palacio, pero no dijo en cuál. Marguerite le tendió al niño un pañuelo para que se secara las lágrimas, pero él lo rechazó. El desconocido le dijo a la protagonista que era un monstruo y que no podía tocarla porque era peligroso. La protagonista no entendía cómo podía entrar aquí. Al fin y al cabo, estos son los dominios de su papi. El chico no parecía un monstruo, pero sí parecía un elfo del bosque. La cara de este chico era como la de un cachorro que ha perdido su hogar. La protagonista solía hacer que su mamá leyera cuentos de hadas sobre elfos y espíritus antes. Ella decía que a veces se pueden encontrar en el bosque y que estas criaturas son diferentes unas de otras. En un mundo en el que incluso las leyendas pueden convertirse en realidad, quizá estos cuentos no surgieron de la nada. La protagonista pensó que había muchas posibilidades de que aquel chico fuera un elfo o algo parecido, y que si le ayudaba a regresar al lugar donde se encontraba originalmente, podría conseguir una recompensa para él, bueno, o algún tipo de regalo. Marguerite le dijo al chico que era un elfo o un hada que vivía en este bosque y que debía de estar perdido. El desconocido le contestó que era un monstruo y le rogó que no le tocara. La protagonista accedió y lanzó un pañuelo en dirección al desconocido diciendo que ahora, definitivamente, no se tocarían. Margarita dijo que le daba ese pañuelo para que no estuviera triste y que, en general, tenía muchos pañuelos de ese tipo. De repente, la protagonista se acercó corriendo y tocó al chico. Ella dijo que todo estaba bien y prometió mantener en secreto que le había tocado. Marguerite confesó que, en realidad, era una bruja y que eran los mismos monstruos. La protagonista reveló que se llama Margarita y el chico se presentó como Amir, y por lo que parecía resultó ser muy tímido. La chica piropeó al desconocido diciendo que tenía un nombre muy bonito. La protagonista le preguntó a Amir cómo había llegado hasta aquí y por qué estaba solo. El chico hizo una pausa y contó que no se había dado cuenta y que cuando quiere huir, por accidente se encuentra aquí, y cuando huye, su mentor le regaña, porque rompe su promesa. Marguerite no entendió nada y pensó que el chico simplemente se había perdido. Le pregunta a Amir quién es su mentor. Resultó que su mentora era Hila Ridian. La protagonista se acercó al chico y le preguntó si se refería al doctor de pelo verde. Amir se lo confirmó. Marguerite supuso que era el doctor quien le había hablado al chico de este lugar. Le preguntó cómo había llegado hasta aquí. Amir admitió que había llegado hasta aquí con la ayuda de un objeto que le había dado su mentor. La chica estaba demasiado cerca de él, y resulta que llegó aquí utilizando el objeto que le dio Hila. Amir dijo que tenía que irse, y que una vez más estaba sucediendo en contra de su voluntad. Marguerite se dio cuenta de que el chico no tenía muy buen aspecto. Quería venir aquí otra vez. La protagonista le dijo que podía venir todos los días y que ella también vendría. Margarita se dio cuenta de que, como adulta, debía tomar la iniciativa. Le dijo al niño que si no lloraba, ella volvería a venir la próxima vez. Amir aceptó y le hizo una promesa a Margarita. El nuevo amigo de la protagonista se desvaneció en el aire. La chica especuló que podría tratarse de algún tipo de espíritu y que era ilógico que el doctor tomara a un elfo como alumno.
A sus espaldas, la protagonista oyó la voz del guardián diciendo que había desaparecido de repente y que estaba asustado. Kun dijo que había un aura muy extraña en este lugar. Marguerite dijo que habló con una niña muy mona que parecía un elfo y le preguntó al guardián si los había visto. La niña dijo que tenía el pelo dorado y que se llamaba Amir. El guardián le explicó que no los había visto y que ella acababa de aparecer. Explicó que la niña había desaparecido de repente, que no estaba en ninguna parte. Kun creía que se debía al aura de poder ancestral que había en el lugar. El protagonista se dio cuenta de que Kun no podía evitar sentir magia o una fuerza de la naturaleza. Era imposible. La chica conjeturó que podría deberse al objeto que Hila le había regalado a Amir. Marguerite había dicho que el poder de esconderse en un momento de ojo parecía muy práctico, y si querías que te regañaran, podías ir y esconderte. De repente, Kun se dio cuenta de que la mano de la chica había desaparecido, pero el protagonista se dio la vuelta y vio que faltaba parte de la mano. Así, el protagonista y el guardián aprendieron que este era un espacio donde podías esconderte. Era la magia más verdadera, y a Margarita le pareció que este lugar estaba relacionado con el objeto del que hablaba Amir. La niña preguntó al guardián si era posible utilizar los objetos de una bruja sin serlo. El gato respondió que si esa persona conocía la forma de usarlo, si obtenía permiso de la bruja, entonces era posible. Kun dijo que era hora de irse y que las criadas ya la estaban buscando. Marguerite y el gato volvieron a acercarse a la mansión. El guardián dijo que oía ruidos increíbles. La niña ya tenía hambre y se acercaba la hora de cenar. Vio a papá y a Dante en la ventana y pensó que tal vez debería sugerirles que comieran juntos. Marguerite intentó saltar a la ventana, pero estaba más alta de lo que ella pensaba. Kun incitó a la niña a ponerse de pie sobre una caja de madera. Luid y Dante oyeron la voz de Marguerite, se volvieron hacia la ventana y vieron su mano. El duque empezó a preocuparse por cómo estaba su hija. Dante abrió la ventana y la niña preguntó dónde estaba papá. Luid miró a su hija y le preguntó cómo había acabado aquí. Margarita contestó que había venido a verle, y aunque podía haber venido de dentro, se acercó por el lado de la ventana porque quería verle antes. La protagonista se dio cuenta de que su padre sonreía. La niña le preguntó a su padre si iba a almorzar y que ya era hora de que ella también comiera algo. Su padre le contestó que si quería almorzar que entrara. Marguerite se alegró de que su padre accediera y Dante también se alegró. La protagonista corrió rápidamente a la mansión y pensó que debía darse prisa antes de que su padre cambiara de opinión. Marguerite pensó que tenía que seguir intentando recuperar sus emociones. La protagonista se dio cuenta de que su padre, junto con el encargado, había salido a su encuentro. Marguerite echó a correr, tropezó con una piedra y se cayó. La niña lloró, pues aún le dolía el trasero de la última caída, y volvió a caer. Su padre la levantó y ella sonrió feliz. Estaba dolorida y tenía las rodillas destrozadas. Dante corrió a buscar un ungüento. El protagonista había dicho que le dolería si intentaba caminar, pero si su caballero estaba aquí, la llevaría en brazos. Luid se inclinó hacia la niña y la cogió en brazos. Esta vez lo hizo bien, y la niña no podía creer que fuera realmente su papá. Marguerite se dio cuenta de que le gustaba tener un papá así. A la mañana siguiente, Hila fue a la habitación de la protagonista. Se enteró de que la niña se había hecho daño. Mirando las rodillas de Marguerite, supuso que le dolían mucho. En efecto, cuando se cayó fue muy doloroso y, en cierto modo, embarazoso. El médico dijo que los primeros auxilios se habían administrado a tiempo, así que no había que preocuparse demasiado. Prometió aplicar más medicamentos y pidió a Margarita que tuviera cuidado a partir de ahora. Además, llegaron rumores a Hill de que a Margarita se le había vuelto a entumecer la lengua. La protagonista contestó al médico que ya estaba todo bien, pero decidió echarle un vistazo por si acaso. Por supuesto, Margarita quiso preguntarle algo más, pero había demasiada gente alrededor. Margarita se dio cuenta de que no podía ser de otra manera. Había muchas criadas alrededor y decidió que ya preguntaría más tarde. Hila siguió examinando a la protagonista.
Hacía un par de días que a la chica le habían dicho que el médico no volvería a ir a ninguna parte, y se dio cuenta de que aún habría ocasión de preguntarle por algo de interés. Kun volvía a traerle hierbas a Marguerite para comer. La protagonista estaba explorando el espacio que había descubierto con el guardián o siguiendo al Dr. Hill. La chica se dio cuenta de que resulta que los médicos son personas muy ocupadas. Marguerite no podía preguntar nada porque apenas podía seguirle el ritmo. Hila resultó ser un hombre muy capaz, en opinión de Marguerite. Estaba preocupada. De repente nunca sería capaz de despertar sus poderes, en cuyo caso le pediría al doctor que le enseñara a elaborar y utilizar pociones medicinales. De repente, a sus espaldas, la protagonista oyó la voz del doctor preguntándole por qué le seguía. A Hila le preocupaba que tal vez la chica sufriera de algo. Marguerite dijo que era increíble que pudiera hacer medicinas que curaban enfermedades, como si fuera un mago. La protagonista le confesó al médico que ella también quería aprender a hacer esas medicinas y pócimas, para que si su papá se dolía de repente, pudiera curarlo ella misma. Hila supuso que la niña quería convertirse en su aprendiz y por eso le perseguía tan desesperadamente. La protagonista se dio cuenta de que le bastaría con permanecer cerca de él. Marguerite respondió al doctor que quería ser como él, quería ser su aprendiz y ayudar a la gente. Hila dijo que eso era estupendo y se alegró de tal confesión. El doctor llevó a Margarita a un lugar donde había un gran número de plantas. Le dijo que se trataba de un campo de hierbas medicinales que él cuidaba y que su padre había reservado esa zona específicamente para ese fin. Hila ofreció a la niña ver exactamente cómo recogía las hierbas. Marguerite no podía creer que le hubiera permitido convertirse en su aprendiz tan fácilmente. Pensaba que sería bastante difícil de conseguir. El doctor había confesado que la medicina que estaba untando en las rodillas de la niña estaba hecha con pétalos y raíces cultivados aquí. La protagonista pensó que solo era una hermosa flor. Hila dijo que sí, pero que en realidad tenía propiedades medicinales y que había veces en que la planta parecía una hierba común, pero en realidad era una hierba medicinal muy cara. Marguerite pensó que si cogía estas flores, podría curar a su padre, y entonces se dio cuenta de que podría llevarle por error una hierba venenosa, y esto no debía permitirse, pues su padre podría morir de ello. Hila le dijo al protagonista que si se usan correctamente estas plantas pueden ser muy útiles. Él está obligado a saber de tal cosa. La niña se dio cuenta de que el doctor lo explica todo con mucho detalle. Marguerite preguntó a Hill si recogería las flores. La niña contestó que era mejor utilizar solo las hojas y que iba a hacer un ungüento para la niña, porque sería triste que le saliera una cicatriz, así que era mejor cuidarla de antemano. Hila dijo que era mejor no hacerse ninguna herida. La protagonista señaló con el dedo una flor y preguntó qué era. Hila dijo que era una planta que se utilizaba para curar heridas y que él también iba a añadirla. El médico le dijo a la niña que había reconocido inmediatamente la hierba medicinal adecuada y que, por tanto, era muy lista. La protagonista solo preguntó por qué esta flor parecía bonita y era hermosa. El médico dejó que Marguerite cogiera la flor sola, aunque le preocupaba que pudiera hacer algo mal. Hila le explicó que no pasaría nada porque de todos modos iba a cortar la flor. El médico le dio a la niña unos guantes y le dijo que se los pusiera porque las hojas tenían pequeñas espinas. Marguerite arrancó las hojas y se las dio a Hill, que la elogió diciendo que su primera alumna había demostrado ser muy capaz e inteligente. La protagonista señaló las hermosas flores escarlata y preguntó si podía cogerlas. Le pareció que quedarían muy bonitas decorando la finca. El doctor le contestó que no eran plantas medicinales y que podía llevárselas, y le sugirió que si doblaba el tallo podría cogerlas fácilmente. La protagonista recogió un pequeño ramo. Quería repartirlas entre su padre y otras personas. El doctor pensó que al señor le gustaría mucho. Marguerite invitó a Hill, pero él le dijo que se adelantara porque necesitaba recoger un par de hojas más. En el camino de vuelta, la muchacha quiso preguntar por las brujas. Su objetivo aún no estaba conseguido, pero se dio cuenta de que si ya se había convertido en la aprendiz del doctor, aún tendría oportunidad de preguntar por todo.
Gila se quedó pensando por qué Marguerite le había perseguido ayer en secreto. La protagonista llevó flores a su padre y le dijo que las había recogido en un campo de hierbas medicinales, así que decidió llevárselas también a él. Louis preguntó qué haría la hija con el resto de las flores. Margarita dijo que quería dárselas a los demás, a las doncellas Fina y Luna, al mayordomo Dante y al caballero Aaron. Louis le pidió a su hija que le diera todas las flores, pero ella se opuso, pues quería dárselas a los demás. Pero su padre cogió el resto de las flores y se marchó. La niña corrió tras él y le pidió que se las devolviera. Las criadas observaban lo que ocurría. Pensaban que la niña era muy simpática. Louis se detuvo, se volvió hacia su hija y le dijo que a cambio de las flores le regalaría una tarta de chocolate con fresas. A la protagonista le brillaron los ojos y se quedó con la boca abierta de alegría. No podía negarse a algo así. Margarita se sentó a la mesa, esperando el postre y pensando en lo que su padre le había dicho sobre la tarta y sobre llevarse todas las flores. Papá parecía frío al principio, pero quizá ella estaba preocupada por nada, y en algún lugar del fondo, él es tierno y sensual. Fina trajo a la protagonista el postre prometido. La criada vio un lápiz y hojas de papel sobre la mesa delante de la niña y supuso que quería escribir una carta a alguien. Marguerite confirmó que quería escribir una carta y pidió ayuda. La niña dijo que la carta era para Daria, porque antes siempre habían estado juntas, así que ahora que estaban lejos la una de la otra, prometieron escribirse cartas. Fina aceptó encantada ayudar a la protagonista. La chica le pidió a la criada que escribiera que estaba bien. La carta debía comenzar con un saludo. Al final, la carta estaba escrita y solo quedaba enviársela a Daria. Además de la carta, Margarita quería enviar un paquete en el que pusiera todo lo que le gustaba a Daria. La criada sugirió que se podía utilizar un carruaje para enviarlo. La niña dijo que papá debía saber la dirección exacta a dónde enviar. La protagonista cogió el paquete y dijo que volvería pronto. Dante ofreció a la protagonista su ayuda, pero ella se negó porque piensa que es fuerte y que puede hacerlo todo sola. Margarita se enteró de que los vasallos iban a llegar pronto y le preguntó a Dante al respecto. El mayordomo le contó que había reuniones por temporadas y que en los últimos años el señor no había asistido, sino que acababa de recibir un informe, por lo que la reunión no había durado mucho. Dante le explicó que esta vez también asistiría la hija del duque, por lo que la reunión se prolongaría durante varios días. La protagonista caminaba por el pasillo llevando un paquete para Daria. Aaron siguió los pasos de la chica. Marguerite pensaba en los vasallos que no querían a su madre por sus orígenes, y por lo que parecía seguro que no se alegrarían del regreso de su hija. Además, esta vez, el Papa estaría personalmente involucrado, y probablemente habría una gran reunión debido a eso.